The year was 1893. El año era 1893. 1893. The president of the General Conference, Olson, El presidente de la Conferencia General, Olsen, of the Seventh-day Adventists, de la Iglesia Adventista, had said that this was the best conference that has ever been held by our people. declaró que esa fue la mejor conferencia que jamás se había realizado en el pueblo. There were two main speakers, Había dos oradores principales, Prescott Prescott and A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones. y Alonzo Trable Jones. Pastor Jones was a professor of history, El pastor Jones era un profesor de historia and he gave 24 lectures on the third angel's message. y él dio 24 exposiciones acerca del triple mensaje angélico. During that general conference session, the delegates would gather, and he spoke 24 times. Y durante esa conferencia general de delegación, él habló 24 veces. As if he was speaking in the name of the 24 elders, Como si él hablara en nombre de los 24 ancianos. or the 24 orders of priests in the Old Testament. O de las 24 órdenes sacerdotales del Antiguo Testamento. And it was during one of those lectures Y fue durante una de estas clases that he quoted a testimony of Sister White que él citó una declaración de la hermana White. after asking the question. Después de haber hecho la pregunta, I will repeat that question. yo voy a repetir esta pregunta. Are you in Christ? ¿Estás tú en Cristo? Are you in Christ? ¿Estás tú en Cristo? Well, listen to what the Spirit of prophecy says. Escuchemos lo que el Espíritu de Profecía declara. What does it mean to be in Christ? ¿Qué significa estar en Cristo? For years I have been preaching Por años he predicado that to be in Christ is to believe in Jesus and then you're in Christ. que estar en Cristo es creer en Cristo y entonces estás en Cristo. But now I learned something from reading the testimony. Pero ahora aprendí algo dando lectura a los testimonios. There's something before that you need to do, and you need to do it every single day to be in Christ every day. Hay que hacer algo antes y además hay que hacerlo cada día para estar en Cristo. Not just to believe in Christ. No solamente creer en That's the Cristo. next step. Ese es el próximo paso. Sister White says, La hermana White declara, page 48, la página 48, testimony number 31, en el testimonio 31, which is Testimonies to the Church, volume 5. que corresponde al volumen cuarto de testimonios para la iglesia. El 5, perdón. Are you in Christ? ¿Estáis en Cristo? Not if you do not acknowledge yourself erring. No lo estás si no reconoces a ti mismo en error, Helpless, sin ayuda, condemned sinners. y pecadores condenados. What? ¿Cómo es? I know Jesus. Sí, yo conozco a Jesús. I give tithe. Doy diezmos, I keep the Sabbath. yo guardo el sábado, I never have a supper. I fast for every supper of every day. yo también ceno, No. ayuno para cada cena, And I'm not in Christ. y no estoy en Cristo. Are you in Christ? ¿Estás tú en Cristo? Not if you do not acknowledge yourself erring, No lo estás si tú no reconoces tus propios errores, helpless, tu falta de ayuda, necesidad de ayuda, condemned sinners. y que somos pecadores condenados. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, this reform movement is now 100 years. este movimiento de reforma ha alcanzado los 100 años. And Sister White says Y la hermana White declara
in another testimony, en otro testimonio, that we cannot say that as a church, que no podemos decir como iglesia, to measure ourselves just by our history, que no podemos medirnos únicamente por nuestra historia. in the same volume, 5, En el mismo volumen 5, page 83, en la página the 83, church cannot measure herself la iglesia no puede medirse a sí misma by the world. por el mundo. Okay, I accept that. Está bien, yo acepto I don't measure esto. the church by the world. Es cierto, yo no mido la the iglesia en world- relación al mundo. Millions of people go to different places of worship, En el mundo, millones de personas van a lugares diferentes de adoración. nor by the opinion of men. Tampoco por la opinión de los seres humanos. We don't need to ask like Caiaphas asked, No hay que preguntar como lo hizo Caifás. how many of the leaders of the Sanhedrin have believed in Jesus? ¿Cuántos de los dirigentes del Sanedrín han creído en Jesús? How many great men and women have believed in the Reform movement? ¿Cuántos grandes hombres o mujeres han creído en el movimiento de reforma? Nor by what she once was. Ni tampoco por lo que llegó a ser. What? ¿Cómo? Nor by what she once was. Ni tampoco por lo que llegó a ser. She was faithful during World War I. Fue fiel durante la Primera Guerra Mundial. She was faithful during World War II También durante la Segunda Guerra Mundial. and every other war that has taken place. Y en cualquier otra guerra que ha tomado lugar. But that does not guarantee that we will be faithful. Pero eso no garantiza que nosotros seamos fieles. That does not guarantee that we are in Christ. Ni garantiza que estemos en Cristo. Two types of people went into the temple. Dos tipos de personas entraron en el templo. One mentioned all the things they have done good and faithful. Uno mencionó todo lo bueno y fiel de las cosas que había hecho. And the other said, Y el otro dijo, oh Lord, oh Señor, I am helpless. yo estoy necesitado de ayuda. I am erring. Yo hierro I am a condemned sinner. y soy un pecador condenado. And Jesus said, Y Jesús declaró, he received righteousness. Él recibió justicia. Because he said, have mercy upon me, O Porque Él Lord. declaró, ten piedad de mí, oh Dios. As a reform movement, Como movimiento de we reforma, need to individually, as individualmente, families, como like the familias, Hunger family that stood here, como la familia Hunger que estuvo al consider frente, ourselves condemned sinners. debemos considerarnos a nosotros mismos pecadores condenados. There is no argument we can present to God of what we have done to merit going to heaven. No hay absolutamente ningún argumento que podamos presentar ante Dios para ganar el cielo. A.T. Jones said something else. A.T. Jones dijo algo más. He says, on that day, En ese día, we will come before the doors of heaven, en ese día en que lleguemos ante las puertas de los cielos and we'll knock, y llamaremos, and the voice will come from the other side of the pearly gates. y la voz procederá del otro lado de las puertas Who perlinas. is there? ¿Quién está ahí? And the answer will come. Y la respuesta vendrá, Lord, Señor, we have prophesied in your name. hemos profetizado en tu nombre, Lord, we have preached your name in the streets. hemos predicado tu nombre en las calles. And the answer will come. Y la respuesta vendrá, I don't know you. no os conozco. There are many parents here. Hay muchos padres presentes. Linda and I are blessed to have 3 girls. Linda y yo somos bendecidos por tener 3 hijas. And I tell my daughters, Y yo le digo a mis hijas, if we're not home si no estamos en casa and someone knocks at the door, y alguien llama a la puerta, you don't open. ustedes no deben abrir. Even if you know them, Incluso cuando le conozcan. you are not allowed to open the door No. without the permission of your mother or father. No es tan permitido que ustedes abran la puerta sin el permiso de padre o madre. It's the same thing in heaven. En el cielo es igual. The angels can't open the doors. Los ángeles no pueden abrir las Saint puertas. Peter can't open the door. San Pedro no puede abrir la Or if puerta. you're Jewish, Ibrahim cannot open the door. O para los judíos tampoco Abraham
puede abrir la Unless puerta. the eternal Father says, yes, open the door. A no ser que el Padre Eterno diga, abran la And puerta. A.T. Jones said something else. Y A.T. Jones dijo algo más. Then another group will come Vendrá otro grupo that will knock at the door. que también llamará a la puerta. Oh, please, Oh, por favor, can you open the door? ¿pueden abrir la puerta? And the answer will come, who are you? Y la respuesta vendrá, ¿quién eres tú? We're just a voice. Solo somos una voz. We don't merit to go in. No merecemos entrar. We're condemned sinners. Somos pecadores condenados. We've made so many mistakes. Hacemos tantos errores, But we know Jesus. pero conocemos a Jesús. Will you call Jesus, please? Por favor, ¿puedes llamar a Jesús? Jesus said that if we believe in Him, if we consider ourselves condemned sinners and we believe in Him, that He will open the pearly gates. Jesús dijo que si nos consideramos pecadores condenados y clamamos su nombre, Él abrirá las puertas perlinas. Amen? We have nothing that is worthy No hay nada digno en nosotros. in us, En nosotros. but He is worthy. Pero Él es digno. He is merciful. Y Él es He misericordioso. is loving. Y Él es amoroso. And if we consider ourselves in need, Si nos consideramos en necesidad, Jesus said, Jesús He declara came only to look for the lost. que Él vino a buscar únicamente a los perdidos. Those who are found Aquellos que son encontrados, cannot go to heaven. que no son encontrados, no pueden ir al cielo. If you think you're okay, Si tú piensas que estás bien, Dr. Suarez, you're here somewhere. Where are you? ¿dónde está el doctor Okay, there it Suárez? is. Raise your hand. Okay. Levante su mano, por You favor. told me you have some experience in psychotherapy. Tú me dijiste que tienes alguna experiencia en psicoterapia. I remember studying psychology, and there was a very famous book that said, I'm okay and you're okay. Y había un libro famoso de psicología que decía, yo estoy bien, tú estás bien. You know, everything's okay. Y todo está bien. You want to be a little more strict with health reform, it's okay. Si quieres ser un poco más estricto en la reforma pro salud, está bien. If you don't want to be strict, it's okay. Si no quieres ser tan estricto, también está bien. But then you're not in Christ. Pero entonces no estás en Cristo. You have to realize that we are not okay. Debemos ser conscientes que no estamos bien. And we need Jesus. Y necesitamos a Jesús. The message of the third angel. El mensaje del tercer ángel. Here is the patience of the saints. Aquí está la paciencia de los Here are santos. those that keep the commandments of God Aquí están los que guardan los and have mandamientos the de Dios. faith of Y Jesus. tienen la fe de Jesús. We need then the second step. Y necesitamos entonces el segundo paso. If you consider yourself unworthy, Si te consideras a ti mismo indigno, let's see what Paul said. veamos lo You que know, Pablo this was one declara. remarkable preacher. Él fue un predicador remarcable. He was in prison, Estuvo en prisión like our pioneers. como nuestros He pioneros. traveled all the known world, like our pioneers did after World War Él I. viajó por todo el mundo conocido de entonces, igual que nuestros pioneros también. He presented Christ. Él presentó a Cristo. He presented his testimony of how he endured for Jesus. Y él presentó su propio testimonio de cómo él perseveró en Jesús. Just like our pioneers did. Del mismo modo que lo hicieron nuestros pioneros también. And look what Paul says. Y veamos lo que Pablo declara. First of Peter chapter 1 verse 15. First of Peter En Primera de Pedro, chapter 1 verse 15. capítulo 1, versículo 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Jesus Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Entonces es en Primera de Timoteo, First of Timothy 1:15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. The moment we stop viewing ourselves as sinners, that moment we are not in Christ. En el momento en que no nos vemos como pecadores, ya no estamos en Cristo. Because every day we sin.
Porque cada día pecamos, knowingly and unknowingly. con conocimiento o sin él. The closer we come to Jesus, Cuanto más nos acerquemos a Jesús, the worse we will see ourselves. peor nos veremos a nosotros mismos. Because we don't compare ourselves with other people in the church. Porque entonces ya no nos comparamos con otros en la iglesia, We compare ourselves with Jesus. sino que nos comparamos con Jesús. Now imagine Imagínense that you por- are sick, que están enfermos okay? You have pneumonia. y tienen neumonía And you need to be put in a hospital. y deben hospitalizarle. And the doctor talks to you. Y el doctor He les says, you have habla to go to the hospital. You're going to die. y les dice, no, tienen que ir al hospital si no van a morir. And you say, but doctor, Y ustedes le dicen, bueno, doctor, you're going to take me to the hospital. me va a llevar al But hospital, there's many sick people there. pero hay mucha gente I don't want to enferma be with ahí. those sick people. No, yo no quiero estar con todos esos enfermos ahí. Do we do that? ¿Hacemos algo así? You need to be operated. ¿O le tienen que operar? And you say, no, doctor, don't take me to that hospital. Le decimos, no, doctor, a mí no me lleve a ese There are many hospital. people with terrible diseases Hay there. mucha gente con enfermedades terribles en ese lugar. The church is a hospital. La iglesia es un And hospital. everyone that comes to this church Y cada cual que llega a esta is because they're iglesia sick. es porque está enfermo. And Jesus is a great Y physician. Jesús es el gran médico. And Jesus says those that are healthy do not need a Y physician. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. But if you are sick, Pero si estás enfermo, then you need a physician. sí necesitas I un am médico. Yo estoy enfermo. I am a chief sinner. Yo soy de los pecadores I need el a savior. primero. Yo necesito un salvador. I need a doctor to cure me. Yo necesito un doctor que me cure. I need him to lead me. Necesito que me guíe. Are you in Christ? ¿Estás tú en Cristo? Do you see yourself as sick? ¿Te ves a ti mismo como enfermo? Do you see yourself as a condemned sinner? ¿Te ves a ti mismo como un pecador Do you know condenado? what that means to be condemned? ¿Entienden lo que significa estar condenado? That means they're going to kill you. Significa que van a matarte. They're going to hang you, Te van a ahorcar they're going to shoot you, o te van a or disparar they're going to throw you in a prison to die. o te van a poner en una cárcel hasta que te mueras. We have here a representative of the German Union, Tenemos aquí representante de la Unión Alemana, Pastor Gustavo Castellanos. Will you stand up? el hermano pastor Gustavo Castellanos. Pónganse en pie, por favor. And he gave a lecture of how our pioneers suffered in Germany during World War I. Y él presentó una exposición cómo sufrieron nuestros hermanos durante la Primera Guerra Mundial. They thought they were going to die. Y creyeron que iban a morir. Some of them did. Y algunos sí Over murieron. 20 died. Más de 20. And he overcame. And Y we're free. vencieron y quedaron libres. Linda, can you hand me that book, please? Linda, ¿puedes entregarme este libro, por favor? This is a book I recently purchased. Es un libro que adquirí It says recientemente These Strange Criminals. y el título es Los extraños criminales. You know who these strange criminals were? ¿Saben quiénes son estos extraños criminales? Are all those men and women Son todos aquellos hombres y mujeres that refuse to take weapons and fight que rechazaron tomar armas y pelear and to kill others. y matar a otros. And this book considers them strange criminals. Y este libro los considera extraños criminales. It's the anthology of prison memoirs by conscientious objectors from the Great War. Es una antología de las memorias de los prisioneros objetores de conciencia durante la Gran Guerra. And there's one story here Y aquí hay una historia of a young man named Albert, de un joven llamado Albert. and he was a Christian, Y él era cristiano. and he would not kill others. Y él no estaba dispuesto a matar a nadie. He received his papers, he had to go to fight, Él recibió esos papeles, tenía que ir a pelear. and he says, I will not. Y él dijo, no, He yo no voy a presented hacer himself. eso. Él se presentó Like the three young men that presented before that tall statue. como los tres hombres que se presentaron ante la elevada estatua. And so what did the US government do with them? ¿Y qué hizo el gobierno americano con ellos? Con él. They sent him to a stockade. Entonces lo mandaron a... A stockade. A stockade
is an open field that's fenced. Es un campo abierto que está cercado. Says you're going to live there, and that's stockade. Y entonces ahí vas a vivir tú. With the other conscientious Con objectives. los otros objetores de conciencia. You don't have a nice bed. No tienes una linda cama, You don't have a roof. ni tampoco techo, You don't have nice places you can go to the bathroom. ni tampoco un lindo lugar para ir al baño. No, you're just No. thrown there in the field like cattle. Ahí te echan en un campo como si fueras ganado. If it rains, Si llueve, well, you know, help yourself. te cubres a ti mismo. A stockade. Así, campo I'm abierto. surprised that that was done here in America, the Yes. land of the free, the home of the brave. Y esto fue hecho aquí, en el país de la libertad y de los valientes. And they were considered strange criminals. Y fueron considerados extraños criminales. Look at Jesus. Miren a Jesús. He was considered a strange criminal. Él fue considerado un extraño They put him criminal. on top of a mountain Él lo pusieron en la cima de una montaña. and they put him on a cross that all could see. Y lo pusieron en una cruz para que todos It says, vieran. look at him. He is a criminal. Él es un He's criminal. broken our law. Él ha He quebrantado deserves nuestra to ley. die. Él He merece morir. deserves to suffer. Él merece sufrir. And what did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? Lord, Señor, forgive them. perdónales. He had pity. Tuvo misericordia. You know what our challenge for us as a reform movement is today? ¿Saben cuál es el desafío para nosotros como movimiento de reforma? To forgive one another Perdonarnos unos a otros in this hospital en este hospital, because we feel insulted. porque nos sentimos insultados, We feel offended. ofendidos, And we need to be in Christ. y necesitamos estar en Cristo. If we are in Christ, we're willing to forgive. Si estamos en Cristo, estamos dispuestos No. a perdonar. You here that are parents, Escucharon como padres, you're parents here. sois padres aquí hay padres. Most parents forgive their children, La don't they? mayoría de los padres perdonan a sus hijos, ¿no es así? Yes or no? ¿Sí o no? Is there any parent here who is not willing to forgive their children? ¿Hay algún padre aquí o madre que no esté dispuesto Or a to give perdonar up a on sus them and hijos? say, no, I don't want you anymore. Go out. O decirle, ya no te quiero más, vete de aquí. That has happened. Ha sucedido, But God doesn't do that. pero Dios no hace tal cosa. We need the faith in Christ. Necesitamos la fe en Cristo. Unless you believe in Christ, A no ser que creas en Cristo, you cannot be saved. no puedes ser It is salvo. not enough to believe about Him. No es suficiente creer en Él. You must rely wholly upon His saving grace. Debes depender absolutamente de su gracia salvadora. Let's go to our final verse. Pero vayamos a nuestro versículo final. It is found in the book of 2nd of Y Corinthians. se encuentra en 2 de Corintios. And we've stated that to be in Christ has two steps. One is to consider that you are condemned sinner. Ya dijimos que consiste en dos partes estar en Cristo. Una, que eres un pecador condenado. And second, to believe on Him. Y segundo, creer en Él. Let's read in 2nd of Corinthians, Leamos en 2 de Corintios, chapter 2, capítulo 2, verse 14. versículo 14. Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and maketh manifest the Savior of His knowledge by us in every place. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. It says the triumph in Christ. El triunfo en Cristo. The triumph, the final triumph of the third angel's message is to be in El Christ. triunfo final del tercer mensaje angélico es estar en Cristo, To be with Christ. estar con Cristo. When Paul wrote this, Cuando Pablo escribió esto, he had a mental picture. él lo imaginaba mentalmente. He was in Rome, Él estaba en Roma. and he was picturing the Roman guards arriving at the forum. Y él se imaginaba a los soldados romanos They were marching llegando in. al foro y estaban And they marchando brought in prisoners
Y traían prisoners of war. prisioneros de guerra. And as they entered and saw the arch of triumph that the Romans would build, Y cuando ellos entraban y veían el arco del triunfo que los romanos habían construido, a lot of virgins would come out to muchas greet them. vírgenes salían para saludarles. They had incense, Y tenían incienso. and it had a wonderful smell. Y tenía un maravilloso And they would aroma. run by the soldiers, Y caminaban alrededor de los soldados. and these soldiers would smell that incense. Y los soldados respiraban este They were incienso. entering the city of Rome. Así que estaban entrando en la ciudad de Roma. Brother Jose Abel, it reminded them that they had triumphed over their enemies. El hermano José Abel, esto les recordaba que habían vencido a sus enemigos. But that smell Pero este aroma, had another meaning for the prisoners. pero para los prisioneros tenía otro significado. Brother Sebastian, you know what that smell was for them? Hermano Sebastián, ¿sabes tú qué aroma, qué significaba este aroma para ellos? They would either be sold as slaves O serían vendidos como esclavos or they would be killed in Rome. o serían muertos en Roma. Which will you be? ¿Qué serías tú? Are you going to be a soldier with Christ? ¿Vas a ser tú un soldado con Cristo? Not with carnal weapons, No con armas carnales, but with spiritual weapons. sino con espirituales. The spiritual weapons of faith, Las armas espirituales de la fe, spiritual weapons of forgiveness, armas espirituales de perdón, spiritual weapons of forgetting that I was offended. armas espirituales de perdón si he sido ofendido, Olvido. olvido, Forgetfulness. olvido. Spiritual weapons of prayer. Armas espirituales de oración, Spiritual prayers of singing. también armas espirituales de canto. If I live for Jesus. Si yo vivo, vivo para If Cristo. I suffer for Si Jesus. yo sufro, sufro para If I Cristo. die for Si Jesus. muero, muero para Either way, Cristo. I am in De Jesus. una u otra manera estoy And I am en happy. Cristo y me siento gozoso. Like my little Shiloh. Como mi pequeña She's Shiloh. happy as long as she's with her daddy. Ella está feliz y está con su Doesn't matter papá. where we go. No importa dónde She's vayamos. with her dad, she's secure. Ella está con su She padre, doesn't está worry. seguro, no se preocupa. Or if she's with her mom, O también si está con su madre. we need to be happy in Christ. Debemos estar felices en She Cristo. doesn't think that she can do all things. Ella no piensa que puede hacer She knows todo. there's many things she doesn't Hay understand. muchas cosas que ella She sabe que no says to me, entiende. Papi, I don't know how to read yet. Y me dice, papá, yo no sé cómo leer aún. She sees how helpless she Y is. se siente que necesita ayuda. But she knows that I know how to read. Pero sabe que yo sé My leer. dear brothers and sisters, there are many things that happen that I don't understand and you don't understand, but Jesus understands. Hermanos, hay muchas cosas que yo no entiendo, tú no entiendes, pero Cristo sí las entiende. And although we recognize the faithfulness of God's people for 100 years, that is not our argument for going to heaven. Pero aunque conocemos la fidelidad de nuestros hermanos en estos 100 años, eso no es una garantía para el It cielo. is our great need and Jesus that gives us the privilege to go to heaven. Amen. Pero es la gran necesidad que tenemos de Jesús lo que nos facilita la entrada en el cielo. Martin Luther said, Martín Lutero dijo, faith fe takes hold on the precious jewel toma, se aferra de la gran joya of Jesus Christ. de Jesucristo. My time is over, Mi tiempo ha pasado, but I finish with this story. pero quiero terminar con esta historia. I like telling stories. Me gusta contar historias. And I told this story just last week in Tampa. Y conté esta historia la semana pasada en Tampa. You see, I visited a concentration camp here in the United States. Yo visité un campo de concentración aquí en Estados Unidos It's called Andersonville. y se llama Anderson. Andersonville. And it happens to be in the state of Georgia. Y esto está en el estado de Georgia. I didn't know we had concentration camps in the United Yo no States. sabía que había campos de concentración en Estados Unidos. And this concentration camp was during the Civil War, Y este campo de concentración se creó durante la Guerra Civil. before the Germans had them, we had them here. Antes que los alemanes lo tuvieran, nosotros ya los teníamos. And it was here in the South, in the Bible-believing belt
Y estaba en el sur, justamente en la cinta de territorio You can bíblico. see it. It's about 3 hours from here. Y lo pueden ver, está como a 3 It's a horas de historic aquí. park. Y es un parque histórico. The South had a lot of prisoners, El sur contaba con muchos prisioneros north. del norte. and they brought them to Georgia. Y entonces los They trajeron had a many camps Georgia. Y in the había south. muchos campos en But this was the Georgia. biggest. Pero este era el más grande de todos. Over 45,000 Union soldiers were brought to this camp. Así que más de 45,000 soldados de la Unión fueron traídos a este campo. It was a stockade. Y era un campo abierto. A big fence Una gran cerca built by slaves, construido por esclavos. but these people were treated worse than slaves. Pero a ellos los trataban hasta peor que los esclavos. They were in this stockade without a roof, Y estaban en ese lugar sin techo, without beds, sin camas, no protection from the rain, sin protección de la no lluvia, protection from the sun, tampoco del sol, of the cold. del frío. As you came in, that's how you remained. Como tú entrabas, así te quedabas. And there was this little stream, polluted stream, where you had to wash your hands, drink, bathe, everything in the open. Y en ese campo abierto corría un pequeño arroyuelo sucio y ahí mismo tenías que lavarte, It was a beber y stockade, todo. as you see here. Y entonces ahí se ve, 26 acres 26 hectáreas. with 30,000 people at one time. Y hubo ocasiones en que llegaron a ver 30,000 personas. Over 13,000 died. Más de 30,000 murieron. 13,000 murieron, perdón. Among those prisoners, there were some that turned to God Entre estos prisioneros había algunos que se dirigieron a Dios and they prayed. y oraron. They were dying. Se estaban muriendo. There were lice everywhere, Y había rats everywhere. ratas, piojos en todas partes. There was dysentery, diarrhea. Había desentería, Every day diarrea. they would take out the dead and throw them outside. Cada día recogían muertos y los tiraban There were no fuera. plates to receive your food. No había platos para They recibir just la throw the food comida. in your hands. Ellos te tiraban la You comida have to cook it. Find out how you're going to cook it. así, en la mano. Tienes que cocinarlo, ve cómo resuelves para cocinarlo. But something happened. Pero algo In sucedió. August of 1864, En agosto de 1864, August of 1864, en agosto de 1864, that was exactly 50 years before World War I. fue exactamente 50 años antes de la Primera Guerra Brother Mundial. Richard, as they were writing letters in Germany in August saying that they would go to war, Cuando estaban escribiendo en Alemania, hermano Richard, cartas diciendo que iban a ir a la guerra, in 1914, en 1914, exactly in that month, 50 years earlier, exactamente en ese mes, pero 50 años antes, here in Georgia, aquí en Georgia, something happened. algo A terrible sucedió. storm came. Hubo una tremenda tormenta Lightning hit one spot y un rayo chocó contra un lugar inside the stockade. dentro de ese campo de soldados, De los de los prisioneros. Yes, it was in the dead man zone. Y estaba en la zona de muerte. And you know what happened? ¿Y saben lo que sucedió? A fountain sprang up, a spring Surgió una fuente of clear de water agua pura there in the middle of their en stockade. la mitad de ese campo de And prisioneros. all these prisoners were looking to Y heaven. todos estos prisioneros And saying, miraban al "Thank you, cielo Jesus. y decían, gracias, Thank you, Jesús. Lord. We got Gracias, clean Señor. water." Tenemos agua pura. That fountain is still giving water Esa today. fuente hasta hoy está dando agua. It's called Providence Spring. Y se llama la fuente de la providencia. And the United States government recognizes that that was an answer to prayer. Y el gobierno americano It was a considera miracle. que fue una respuesta a oraciones, fue un milagro. My dear friends, Hermanos queridos, there is a spring. hay una fuente. While we're living in this stockade, Mientras vivimos en este campo de prisioneros. and that is Jesus Christ. Y este es Jesucristo. And I'm going to ask Sister Sony to play the piano, Y please. le pido a la hermana Sony que toque al piano.
If we pray to Jesus, si oramos a like those Jesús, prisoners prayed to Jesus, como esos prisioneros que within oraron a that Jesús, concentration camp, dentro de ese campo God de brought a concentración, miracle. Dios llevó a cabo un That clean milagro, water for the cleaning of the house. que agua limpia, limpia para la casa. We need clean water for our house today. Necesitamos agua limpia para nuestra casa hoy. Maybe there is someone here Quizá hay alguien aquí that sees themselves as a condemned sinner que se ve como un pecador condenado and would like to be in y Christ. desea estar en Cristo. Will you raise your hand? ¿Pueden levantar su I mano? see one there. God bless you. Aquí veo el I Señor see les another one. The bendiga. Lord bless Aquí you. veo I otro, el see Señor more les there. bendiga. Veo más allá. Could you stand up if ¿Pueden you want levantarse to be in Christ because you're a condemned si quieren sinner estar en Cristo porque son un pecador and you want condenado that water from heaven? y quieren esa You agua want that del cielo? fountain of water that cleanses us from Esa sin, fuente del cielo que nos limpia del that cleans pecado, us from the inside out, que nos limpia desde el interior, that you want to go to heaven. que quieren ir al And when you cielo go there, y cuando vayan you're allá going to say, please call Jesus. y puedan decir, por favor, Our llamen a argument Jesús. is our great need Nuestro argumento es nuestra gran necesidad and the mercy of y Jesus. la misericordia de Jesús. Those group of soldiers Ese grupo de that were soldados prisoners que eran prisioneros, were freed shortly after that spring. poco después quedaron libres tras esa fuente de agua. After that spring came up, Después de que apareció esa fuente de agua, the U.S. government sent their soldiers to free them. el gobierno americano envió soldados a And I read in the liberarlos. Bible that Jesus is going to send the heavenly armies to free his people and take us home. Pero la Biblia nos dice también que Dios mandará a su ejército para liberar a su pueblo y llevarlo al hogar. Please let us endure. Por favor, perseveremos. The Lord bless you and the peace of Jesus El be with Señor you les all. bendiga y la paz de Dios sea And con as you have ustedes. stood for Jesus, may Jesus stand for Y you. como han estado ahora ante Jesús, Él también esté por ustedes. Amen. Amén.